Querida familia política, bienvenidos una vez más a otro episodio de La Política en el Espejo, ahora video podcast. En cada episodio estamos conversando con historias reales, con personas reales del Caribe colombiano que de una u otra forma, sin proponérselo, inciden en la política, en la transformación social, en el crecimiento humano. Hoy estoy conversando y estoy aquí sentada frente a una mujer caribe, desde todas sus formas, desde su sentir, su hacer, su historia, trayectoria, una abogada que lleva muchos años en Bogotá, pero pensando en política, en la gente, en los problemas sociales, en los problemas incluso globales, como se reflejan en nuestro ser y esencia caribe. Vamos a conocer más sobre ella, sobre lo que ha significado pensar esta región y bueno, reflexiones en voz alta como siempre. Te doy la bienvenida, Tatiana Dangond Guancha, abogada, columnista, lectora, analista política, trabaja en una editorial. Bienvenida a este programa y qué gusto tenerte. Alicia, muchas gracias por la invitación y encantada de estar acá en este espacio tan interesante. Ya lo he estado viendo y escuchando y me parece un proyecto novedoso, así que felicitaciones. Qué dicha para mí conversar contigo, lograr que también los que nos están viendo te conozcan, por eso te voy a hacer muchas preguntas, pensar contigo en nuestra región. Creciste en Santa Marta, pero ya nos vas a contar, tienes un poco de varias ciudades de este mágico Caribe que es único, aunque llevas muchos años en Bogotá, y bueno, ahora tienes unos planes que te van a llevar fuera del país un tiempo, pero seguramente tus reflexiones seguirán aquí, por eso quiero que nos dejes muchas de ellas. Cuéntanos quién es Tatiana Dangond Guancha. Wow, bueno, yo soy una abogada con una gran pasión hacia los derechos humanos, hacia la política, hacia también la sociedad internacional y cómo impacta eso al país, a Colombia. Soy una apasionada por el Caribe y bueno, desde ahí he tenido una visión del Caribe que supera a Colombia y es una visión, ya si se quiere, latinoamericana del Caribe, donde siento que están mis raíces y donde además me permite tener una visión que a veces digo es una visión desde el mar y desde el río, que nos permite analizar desde perspectivas culturales cómo nos desarrollamos y cómo crecemos, y además un tema que siempre ha sido central, que es el análisis político, que es un tema que me apasiona absolutamente y que creo que hay mucho para hablar. Claro, porque además seguro te han visto muchos en análisis en televisión, hablando de elecciones, de resultados, pero también desde los 16 años eres columnista, un ejercicio de disciplina, de constancia, que seguramente te ha hecho pensar y hacerte muchas preguntas que te llevan a estas inquietudes que queremos hoy compartir contigo. Pero cuéntanos un poco de tu familia, dónde naciste, porque me contaste cuando hablamos que eras Caribe por todas partes, cómo fue tu niñez y un poco también qué te llevó a estudiar Derecho después. Bueno, lo primero es, yo nací en Valledupar, mi mamá es de Valledupar y mi papá es de Ciénaga, Magdalena. Y a partir de eso, pues he crecido mucho entre el Cesar, Magdalena y además con unos abuelos, cada uno, como digo yo, de esquina a esquina en el Caribe, abuelos de Valledupar, de Cartagena, de Ciénaga, de La Guajira. Entonces siempre he dicho, soy una Caribe de todos lados porque donde voy, desde La Guajira hasta Cartagena, me siento muy identificada por lo que son propiamente mis raíces. Crecí en Santa Marta y luego me fui a estudiar Derecho en Bogotá. Yo quería estudiar periodismo, pero mi papá me persuadió y por eso terminé estudiando Derecho, pero siempre con un gran interés en estar en temas de periodismo, y de una u otra forma lo he venido haciendo a través de mi columna de opinión y de espacios que se han generado en los diferentes medios, sobre todo del orden nacional. Me encantó cuando conversamos para conocerte un poco más, porque me contaste esa anécdota de cómo esa inquietud tuya, que es muy vocacional, es decir, creo que me imagino que nació un poco contigo y que en tu colegio te ayudaron a despertarla, te llevó a escribir un periódico en el colegio en el que tú eras como la directora, la editora, y además escribías columnas, y luego eso te llevó a escribir en el periódico de Santa Marta, en El Informador, y luego proponerle al entonces director del Heraldo que te dejara hacer columnas, y desde esa época estás escribiendo. Cuenta esa historia. Claro, bueno, yo lo primero es que siempre me gustaron las columnas desde muy, muy chiquita.
Porque eso también vale la pena que lo cuentes mucho, ¿no? El origen de ese gusto. Claro, no, mi papá me ponía a leer columnas, pero de verdad yo no sabía leer todavía, ya yo estaba leyendo columnas del Tiempo, del Espectador. Nos encantaba leer los domingos y desde chiquita yo me levantaba con un periódico en la mano. Si me quedaba dormida, mi papá me levantaba con el periódico, no en un sentido violento, quiero decir, pero me ponía a leer En el y me sentido decía, más romántico de levantarte con un periódico. Exacto. Entonces me decía, bueno, si no entiendes alguna palabra, pregúntame. Y así empezó como un poco mi interés por las columnas, porque yo creo que es un interés que más que todo era de una generación que vendría siendo la generación de mis papás. Yo a veces veo que mi generación, y sin duda la que viene, pues no tiene tanto ese interés hacia escribir columnas. Es un tema muy tradicional. Entonces yo empecé a escribir, yo creo que a los 12 años, 13 años, cuando estaba en el colegio, y mi colegio, pues yo era la parte de la primera promoción de mi colegio en Santa Marta, entonces todo estaba por hacer, empezamos a hacer el periódico y queríamos, bueno, yo dije, sin duda tiene que haber una parte de opinión, pues claro, tendríamos 12, 13 años, y a mí me encantaba, entonces yo dije, voy a escribir. En su momento dije, voy a escribir una cantidad de columnas, porque yo invitaba a todo el mundo a escribir, pero nadie quería. Entonces terminaba diciendo, bueno, no puede ser yo la única que escriba todas las columnas de la sección de opinión. Entonces le decía, bueno, amiga, tú hazte pasar porque tú escribiste esta columna, y terminábamos haciendo toda una sección de opinión. Luego pues empecé a escribir en El Informador. La verdad es que aprendí muchísimo, escribí muchísimo también sobre los temas de Santa Marta, sobre los temas del Magdalena en general. Y de ahí, pues yo no sé si me estoy adelantando, te cuento un poco cómo fue la entrada del Heraldo. Claro que sí, todo. Entonces, y de ahí, bueno, empecé a escribir en El Informador, y cuando ya estaba en Bogotá en la universidad, en los primeros semestres, yo le mando mis columnas a Ernesto. Yo me moría por escribir en El Heraldo, realmente era como una cosa desde chiquita. A mí Ernesto Macausland pues la verdad es que siempre me sorprendía, tenía una gran admiración hacia él, y bueno, un buen día después de haberle mandado mis columnas del Informador y algunos editoriales que también escribí, me invitó a escribir en El Heraldo, me hizo una entrevista, yo creo que con toda la redacción. Yo estaba, pues eso fue ya hace 11 años, y llevo ahí escribiendo todas las semanas. Empecé los miércoles y ahora estoy los domingos. De hecho, digamos que esa pasión y compromiso tuyo con la lectura y con escribir columnas es un poco también lo que vamos a convertir en la columna vertebral de este episodio, porque es política y lectura, y cómo ese ejercicio, incluso desde que eras niña, desde el desconocimiento y con poco contexto, te llevó a tener seguramente un nivel de comprensión mayor que muchos adultos. Entonces, cómo también la lectura ha acompañado tu vida, y eso lo vamos a seguir conversando, cómo ese sueño se fue convirtiendo en un ejercicio súper profesional, y bueno, cómo esa constancia de seguir escribiendo te tiene hoy como una de las líderes de opinión de la costa, pensaría yo que en todos los niveles, ¿no? Televisión, porque estás en radio, en televisión y en las columnas. Entonces, luego de seguir haciendo ese ejercicio juicioso de escribir columnas paralelamente, ¿cómo era tu vida en Bogotá, estudiando Derecho? ¿Y qué vino después? Bueno, yo hice de todo en Bogotá. Yo creo que la universidad, todo el mundo se enteró de que yo estaba en la universidad. Yo estudié en la Universidad del Rosario. Participé en el consejo estudiantil, entonces estuve en toda la política posible de la universidad, que para quienes no lo saben, es una política agitada y absolutamente interesante. Yo creo que no hay otra universidad en la que se viva más la política que en la Universidad del Rosario. Entonces me lancé al consejo estudiantil, primero quedé, después me ganó lo que se llamaba la lista costeña, pero yo no era la lista costeña, yo era la lista verde, éramos como los neutrales en toda la dinámica. Estuve en muchos concursos internacionales, en la Corte Penal Internacional en Holanda, en La Haya. Estuve en Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro. En fin, hice muchas cosas y también trabajé un rato en el Congreso. La verdad es que yo creo que le saqué todo el jugo a la carrera, todo el jugo. Tatiana, ¿y qué es la política para ti? Pues yo creo que la política es cualquier ejercicio donde se conjuga el poder y el ejercicio de la opinión y de la percepción. Yo creo que en la política, en cualquiera de sus, digamos, niveles y dimensiones, implica un ejercicio de opinar, un ejercicio de decidir, y de decidir además quiénes son los llamados a tomar esas decisiones que afectan a las comunidades, desde el aspecto más pequeño al más amplio. Sí, justamente desde esa visión amplia de la política
que involucra acciones humanas cotidianas, es de donde vemos la política en este podcast. Por esto aquí no vamos a hablar de X o Y, de partido, de situación política actual, porque particularmente yo estoy convencida de que esas cosas son pasajeras, ¿no? Las personas pasan, los partidos hoy son unos, después son otros, pero las ideas y la sustancia de la política es lo que permanece. Asuntos como los que tú has trabajado, derechos humanos, libertades, también sistema penitenciario, todos estos temas son los que queremos hoy empezar a explorar y por supuesto también cómo se viven en nuestra región. Entonces luego, había una periodista como interna en ti, un deseo de serlo, columnista que digamos es un ejercicio, que tú también lo convertías en periodismo de investigación, ¿no? Porque tus columnas también eran un poco críticas. Cuéntanos qué acercamiento distinto tuviste a la política a través de tus columnas de opinión. Bueno, yo creo que fue un acercamiento a través de mucha investigación y de entender los contextos desde lo local hacia lo nacional. Y digo que refiriéndome al tema de las comunidades, pues claro, quiero cerrar con esto. La política en las comunidades es sumamente importante porque es nuestro primer acercamiento a ese relacionamiento político, a ese relacionamiento donde decimos, yo quiero esto y esto es lo que yo creo, porque además hay una reflexión frente a los valores desde lo político, frente a lo que uno cree que debe ser el mundo. Luego, ahora volviendo a tu pregunta relacionada con digamos, con todo este ejercicio desde mi acercamiento político en las columnas de opinión, lo primero que diría es, yo empecé muy joven, entonces primero empecé una etapa que era toda la controversia Chávez-Uribe, y yo creo que a mí me encantaba hablar de esa oposición entre Chávez y Uribe, que me parecía una cosa, porque yo a veces concluía en ese momento, y no quiero entrar mucho en detalle, que era casi que lo mismo, solo que de izquierda y derecha. Esa era mi visión a los 16 años. Luego dije, y un poco también por los consejos de Ernesto Macausland, vamos a hablar un poco más de la región, ¿no? Y es más difícil porque tienes menos información, porque no es lo que hablan todos los columnistas, porque hay que hacer un ejercicio de investigación para ello. Y lo que se fue creando fue toda una red de personas que me mandaban información, que me mandaban sus denuncias. Hola, yo estoy en el Banco Magdalena, vi que tú escribes una columna y quiero enviarte esta información. Y así terminé escribiendo, yo creo que desde la depresión, desde temas de la depresión momposina, temas de Cartagena, temas de Islas del Rosario, temas de Ciénaga, que es de donde es mi papá, de Valledupar, de Santa Marta. Y fueron empezando con temas generales que yo descubría en Bogotá, pero después se fue creando toda una red de personas que acudían a mí para que pudiéramos abordar problemáticas muy complejas, porque no eran temas menores, son temas de obras de infraestructura que quedaban incompletas y que ellos no entendían muy bien qué estaba pasando, y que buscaban tal vez una voz que tuviera esa posibilidad de exteriorizar sus preocupaciones como comunidades. Y eso fue, digamos, un acercamiento a lo político desde lo social, es decir, desde las personas buscando una voz a través de esta columna. Y luego, para mí, encontrando cuál era el impacto de esa columna desde las decisiones que se estaban abordando. Y quiero decir que a veces se quiere tener un efecto, pero más que todo esta columna ha servido para el ejercicio del control político y del control político ciudadano, ¿no? Claro, qué maravilla, porque no lo había visto así, no había visto seguramente cómo tú hacer, digamos que tu interés de mostrar realidades, ¿no? Más allá de sentarte a criticar o a señalar o exaltar, es ese compromiso, ¿no? De ser la voz, seguramente ha incidido en muchos procesos sociales y políticos. ¿Tienes alguno que te acuerdes que diga, bueno, esta denuncia o esto que dije o esto que pasó llevó a algo como tangible? Sí, hay varias, pero ya he tenido mucho sobre eso, entonces voy a comentar una en particular. Ajá. En un momento determinado, yo me fui a un municipio, me fui a Ciénaga, Magdalena, y empecé a hablar con todos los concejales de ese momento. Estoy hablando que esto fue hace unos 8 años. Y ellos me empezaron a comentar que se quería se querían comprometer vigencias futuras. Eso es que básicamente se quería establecer que los presupuestos de años posteriores a esa ejecución presupuestal se pudieran
digamos, si se quiere, lo voy a decir muy sencillo, apartar para una obra de infraestructura que se desarrollaría en los siguientes años. Eso se utiliza y no necesariamente conlleva per se que haya un acto de corrupción, pero el caso es que los concejales me empezaron a contar que el alcalde de ese momento les estaba pidiendo, les estaba ofreciendo, si se quiere, una comisión, que eso ya en sí conlleva un acto de corrupción propiamente. Entonces yo lo denuncié dentro de la columna en El Heraldo, y el impacto que tiene El Heraldo a veces nosotros como El Caribe no lo logramos imaginar, pero claro, se está hablando desde el periódico que a mi juicio es el más importante de toda la región, y pues se está hablando de un tema absolutamente local y le estás dando visibilidad a un asunto que normalmente no lo tendría. Pues en ese momento, al día siguiente, a mí me invitan a la radio en Ciénaga. Como yo estaba muy joven, pues llegaron escoltas a identificar quién era yo, quién era la que estaba armando tremendo lío por el cual no sé, digamos, porque, que se iba a generar este escándalo que sin duda pues impactó, porque en ese momento se tomaron decisiones y empezaron a modular el tema de si podían seguir adelante con esto, y yo creo que los concejales se asustaron muchísimo también con la denuncia que se hizo, y bueno, el caso es que yo pasé desapercibida de esa situación, porque cuando te imaginas una columnista en El Heraldo, pues no te imaginas una persona de 19, 20 años, te imaginas a una señora ya de edad. Y bueno, el caso es que hice esa denuncia, la llevé a la radio. Ese año Ciénaga además me dio un reconocimiento como el personaje del año, y a mí me pareció muy gratificante, pero me pareció más gratificante sobre todo que esto haya quedado como una lección para la sociedad, y es que todos tenemos la oportunidad de denunciar en su momento y que esas voces pueden ser escuchadas. Esto llevó a los mecanismos de control, a los órganos de control. Claro, y buenísimo esto porque, digamos, columnistas como tú, seguramente tú también sigues recibiendo, ¿no?, información y te interesa seguir visibilizando, pero este es un canal que no siempre los ciudadanos usan, ¿no? A veces nos quedamos, no sé, en las quejas o en cartas formales, pero no debemos olvidar que los analistas, los periodistas, los columnistas están ahí para hacer estas denuncias que sí están pendientes los líderes políticos de ellas, porque ellos, claro, también están cuidando su credibilidad, su imagen, y a veces no ajustan ciertas cosas es sencillamente porque no se cuentan y no se denuncian. Entonces es un canal potente de cambio. Sí, total. Yo creo que de cierta forma hay muchas cosas que se han perdido, a mí me da mucha lástima, pero se han perdido también a través de lo que creo yo que ha sido un ejercicio a veces acertado, pero a veces equivocado de las redes sociales. Es decir, Twitter, si bien es un canal en el que nos ha permitido tener una mayor interlocución con analistas políticos, con los políticos también, y nos ha permitido alzar nuestra voz frente a temas, a veces carece de cierta sustancia que antes era muy interesante, porque recibir una carta por correo electrónico con toda la información no es lo mismo que Twitter, no es lo mismo. Claro. Entonces, ya digamos que esa relación con la opinión de cierta forma si se quiere, se ha fortalecido para darle voz directa a muchos, pero también pienso que se ha debilitado al momento en que Twitter se ha dañado y se ha prestado para que la gente insulte a otras personas, y lo interesante es poder establecer un ejercicio democrático a través de esos canales de comunicación. Claro, cuidando todo el respeto, la ética, y que en una carta formal se cuida un poco más, porque digamos ahí no es anónimo, hay un alcance diferente. Pero como este episodio está centrado en la política y la lectura, en uno de los episodios de las temporadas pasadas, el de política y literatura, mi reflexión final era: políticos del mundo, mientan menos y lean más. Porque claro, yo estoy convencida de que cualquier persona que lee afina su mundo y las capacidades para cambiarlo. ¿Cómo fortaleces tú tu hábito de lectura? Hoy eres directora de una editorial internacional. Cuéntanos un poco cómo tu llegada ahí, también cómo tuvo que ver tu lectura, y cómo sientes tú que la política puede transformarse con un nivel más alto de contacto con los libros. Claro, bueno, lo primero es, sí, trabajo en una editorial, que es una editorial española, publicamos temas jurídicos, de ciencia política, de humanidades, de periodismo, y estoy ahí hace 5 años. Esto fue a través de un proceso de selección que me pareció muy curioso, porque yo soy amante de los libros desde muy pequeña, entonces creo que más que por un tema de trayectoria, fue un tema también de
conocer un poco el gremio, también de una persona que tuviera esa sensibilidad para tratar con los autores y para buscar temas que fueran interesantes para el mercado literario, a grandes rasgos, quiero decir. Entonces, bueno, ha sido una experiencia muy interesante, pero volviendo como al tema de cómo la lectura en general puede impactar el ejercicio político, si se quiere, y generar una mayor conciencia en los ciudadanos y en quienes también toman las decisiones, que son, digamos, hay una línea ahí muy delgada. Yo lo primero que diría es que no toda la gente, hay mucha gente que lee y sin embargo no es buena persona. Eso es lo primero que tengo que decir. Porque hay una idea, y es doloroso para una persona que le gustan los libros y la lectura tanto como a mí, hay una idea de creer que las personas que leen per se son más inteligentes y per se son mejores personas y tienen un mejor análisis. Eso no es del todo cierto. Es decir, hay mucha gente en la historia del mundo que ha leído muy ilustrada y muy educada que sin embargo no ha tenido una buena voluntad en particular para el manejo de lo público, para el respeto de los derechos humanos. De hecho, hay veces que si uno mira la historia desde los derechos humanos, las mayores vulneraciones de derechos humanos se han hecho por personas que han sido muy estudiadas, es decir, muy analíticas y que han logrado utilizar teorías filosóficas a favor de sus posturas políticas y sociales. Ahora, lo que sí nos permite la lectura es crear una conciencia fundada, es decir, crear una conciencia fundada y poder tomar decisiones fundamentadas en lo que es la historia, que es un tema fundamental. O sea, es decir, las decisiones a veces repiten mucho esto como que quien no conoce la historia está condenada a repetirla. Eso es un hecho cierto. Y se repite cada tanto. Si uno mira la historia de Colombia, se repite cada tanto los hechos políticos, los hechos sociales. O sea, es una cosa que da cuenta de que nosotros no hacemos una reflexión sobre nuestra historia. Entonces, lo primero que diría es, importantísimo la lectura, no solamente los libros, sino en general la lectura para hacer un ejercicio de reflexión sobre eso que queremos denominar nuestros valores. Porque a veces hacemos afirmaciones creyendo que eso corresponde a nuestros valores, a lo que es el deber ser, sin saber el sustento teórico, histórico, filosófico que hay detrás de eso. Entonces, yo empezaría por decir ¿por qué es importante? Porque le permite darle a tu voz el sustento que estás buscando o desvirtuarlo, porque también los libros nos enseñan a desaprender muchas de las cosas que nosotros creíamos como ciertas. Qué interesante, porque además pues me ayuda también a replantear como esa formación que estamos buscando que tengan los líderes o que tradicionalmente les pedimos. Y es, bueno, catalogamos como que su formación entre más elevada académicamente, pues nos da ciertas garantías de algún tipo de eficacia. Pero, como lo dices, no es suficiente el conocimiento, la lectura o el dominio de ciertos temas, sino las calidades, cualidades y valores humanos. Esto me lleva inevitablemente a que hablemos del Caribe, del conocimiento que has tenido, de lo que has profundizado en esas características de la identidad que nos hacen ser lo que somos. Una de los deseos, de los propósitos de esta temporada es acercarnos a historias del Caribe que sean referentes positivos como son la mayoría. Y un poco cambiar, ¿no?, algunos imaginarios que se tienen, sobre todo en otras partes del país, sobre lo que somos. Por eso todos los invitados de esta temporada son de la costa. Y por eso también te quiero tener la oportunidad contigo de que miremos eso. O sea, ¿qué hay en nosotros que nos hace ser lo que somos en términos políticos y sociales? La pregunta es compleja porque somos muchas cosas en términos políticos y sociales, pero yo empezaría por decir esto. Hay una visión, yo que llevo viviendo en Bogotá mucho tiempo ya, yo creo que hay una visión errada de lo que es el Caribe y esa visión errada está pensada desde ejercicios políticos que han sido, si se quiere, autodestructivos para la misma región. Es decir, ejercicios políticos que no solamente nos han posicionado dentro de un estereotipo que es absolutamente negativo, que es el Caribe político desde una perspectiva clientelista, de una perspectiva de la corrupción, de la venta y compra del voto, que eso es lo que piensa desde el centro de Bogotá la visión del Caribe. Y ni quiero reiterar los estereotipos porque yo creo que ya todos los conocemos, pero también creo que ese ha sido un ejercicio que lleva, que va tanto de la visión que quiere tener el centro
del país del Caribe, como que el Caribe también ha hecho ejercicios que son autodestructivos. O sea, conlleva las dos cosas, ¿no? Un regionalismo tremendo que hay en todo el país, o sea, es decir, un regionalismo que además se ha enfocado mucho en el Caribe, porque yo creo que como región somos una región que al tener tanto talento, al ser tan visitada, pues es más visible que otras regiones del país. Claro. Quiero partir de esto. La pregunta que siempre, yo hablo mucho de temas de feminismo y de género, y cada vez que yo hablo y que me entrevistan sobre este tema, en Bogotá, por ejemplo, siempre me dicen, pero ¿tú cómo te sentiste al crecer en el Caribe, que es la región más machista de Colombia? Y yo dije, esa es una afirmación absolutamente falsa. Eso no es cierto. Claro que es una región machista, no lo niego, como todo el país es machista. Pero de afirmar que es la región más machista a partir de las canciones de Diomedes Díaz, pues me parece una aseveración falsa. Y quiero decir, todo esto es una construcción que hay desde la nación, es decir, desde cómo se construye la nación y cómo nos han construido desde esa visión de personas que nos gusta trabajar menos o personas que creemos que nos merecemos ciertas cosas por las que no trabajamos o que nuestra relación con la política es meramente clientelista, hasta una visión nuestra en la que también necesitamos tomar un poco más de responsabilidad frente a quienes nos representan tanto en la región como a nivel nacional. También pienso en que el hecho de que nosotros seamos tan activos en todo lo que hacemos, en el hecho de que, digamos, las personas que tengan la oportunidad, pues salimos a estudiar, nos interesa incidir nacionalmente, porque si algo tiene el costeño es eso, ¿no? Que sabe que su incidencia va mucho más allá de las fronteras de su ciudad o su departamento. El hecho de que haya más actividad política, pues hay también incluso más posibilidades de que pasen cosas buenas y malas, ¿no? Sí, yo sin embargo creo que hay cosas muy positivas del Caribe que la gente no quiere tener en cuenta y se queda con una parte que es además la más compleja, que es la política. Hay que reconocer que la región tiene mucho clientelismo y que además ese clientelismo se alimenta también de la política nacional. Es decir, la cantidad de dinero que se mueve en las campañas en el Caribe no es solamente dinero que venga y se quede aquí. Es dinero que viene... Ni sale ni se queda acá. Exacto. Entonces... pues, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que, claro, ese clientelismo también se alimenta de las campañas presidenciales, de las campañas al Congreso, etcétera, que buscan votos acá en la región y que a su vez están generando una relación simbiótica con la política en ciertas comunidades, que a su vez no tienen las habilidades ni las capacidades para poder incidir de otra forma diferente. Si no estoy mal, de los 5 departamentos más pobres de Colombia, 3 están en el Caribe. O 4 están en el Caribe, porque el primero es Chocó, después Guajira, después Magdalena, Sucre, Córdoba. Entonces, si lo pensamos, también hay una relación acá de desigualdad, pero también una relación de pobreza, que de cierta forma es lo que sustenta la base de ese clientelismo. Y el hecho también de que sigamos siendo en esa región que nacionalmente también se ve como... digamos, el punto electoral más álgido, ¿no? Las campañas donde sienten que lo que se define en el Caribe define incluso las elecciones nacionales, porque tenemos esas características de tanto peso político que has visto tú en tus estudios y análisis históricos. Lo primero es que el Caribe es muy activo, o sea, es decir, el Caribe es muy activo políticamente y siempre es decisivo, sobre todo para las elecciones del orden nacional. El Caribe siempre ha sido el primer, digamos, la región número 1 que marca la diferencia dentro de las elecciones, porque normalmente ya está marcada la tendencia política en casi todas las regiones. Entonces saben qué departamento se vota liberal, se vota conservador, es más uribista, es más, quiero decir, tienen tendencias ya muy definidas, y hay otras regiones como por ejemplo el Pacífico que históricamente han tenido menor incidencia política y menor participación. Ahora las últimas elecciones cambiaron un poco ese panorama, pero sin embargo las últimas elecciones presidenciales fueron también definidas por la región Caribe y ahora por el Pacífico, que empezó a jugar un rol muy importante. Pero ¿qué sucede ahí? Pues que además el Caribe ha tenido y ha sido víctima de unas grandes maquinarias políticas, y esas maquinarias no solamente están a disposición de los políticos locales, sino que también están a disposición de los partidos tradicionales y también de otras tendencias, digamos, de otros políticos. Eso es lo que sucede, ¿no? Pero también es porque el Caribe es muy político. Yo creo que esta puede ser fácilmente
sino la región donde más política se habla, donde más política se hace, donde las cosas a veces no van bien, pero la gente igual no se queda callada del todo. O sea, es decir, socialmente nosotros estamos muy acostumbrados a interiorizar la política como algo muy común y yo creo que eso garantiza que hay una mayor participación y una mayor incidencia política en lo nacional. Claro, hay un capital social muy activo, como lo dices. Bueno, aquí también hay una pregunta que yo siempre hago y es, ¿qué valor le hace falta al mundo? Pero en tu caso, más que qué valor le hace falta al mundo, ¿qué valores, atributos o cualidades nos hace falta en la costa? Y bueno, ya que también te interesas temas de género y de feminismo, para que elevemos esa cultura ciudadana, esa conciencia cívica y esa participación activa en la política para transformar lo que está mal. Yo creo que nos falta mucho, yo diría que hay una relación con el respeto. Un poco respetar las diferencias. Yo creo que más desde la perspectiva política hay muchas cuestiones que están asociadas a la desigualdad. Entonces no quiero decir que es propiamente la falta de un valor, sino que también hay unas condiciones socioeconómicas sumamente complejas. Entonces no lo atribuiría a la falta de un valor, sino también a unas condiciones socioeconómicas que nos han dejado en un estancamiento social sumamente complejo y que para ser superado, pues falta más que tener ciertos valores. Pero si pudiera decir que algo me gustaría que fuera un valor más importante dentro del Caribe es el respeto hacia la diversidad y hacia la diferencia. Es decir, yo soy una gran defensora de las personas de la comunidad LGTBIQ+, y crecí viendo cómo el Caribe les hacía bullying, los irrespetaba, les generaba frustración y sufrimiento, y esto es algo que definitivamente, por muy folclórico que parezca, es una falta de respeto. También creo que hay que respetar a las mujeres, que es un tema esencial, y respetarlas no es respetarlas desde el hombre que le abre la puerta, que eso no es lo que estamos buscando ni es de lo que estamos hablando, sino respetar sus derechos, respetar su individualidad y entender que como mujeres tenemos plenas libertades, como cualquier otro ser humano, que además es algo que sí se ve en el Caribe, como digo, se ve en otras regiones, pero como yo soy de acá, puedo ser mucho más sensible a lo que sucede en mi tierra. Claro, y esa sensibilidad voy a tocarla en esta siguiente pregunta, porque creo que es algo, no, estoy convencida que es algo que nos mueve a las dos, que nos une, de lo que seguramente siempre estamos pensando, y es nuestra ciudad de Santa Marta, ¿no? Es qué puede pasar o qué ha pasado, qué hace falta en Santa Marta para que políticamente, ¿no? Porque este análisis podríamos hacerlo desde social, cultural, históricamente, pero para que políticamente Santa Marta transmita otra realidad distinta a la hora de administrar lo público, de hacerla crecer, de hacerla brillar en todo Colombia y en el mundo. Yo lo que creo es que Santa Marta tiene muchos talentos fugados como tú. Entonces, personas, los samarios que se han ido a Barranquilla, otros que se han ido a Bogotá. O sea, hay samarios buenísimos, excelentes en todas partes del país, con mucho miedo a volver a Santa Marta. ¿Y por qué tienen ese miedo? Porque tienen razón para ello, porque podrían hacer grandes cosas por la ciudad. Y podrían hacerla creer en términos de infraestructura, de desarrollo sostenible. Y yo no creo que Santa Marta carezca de talento. Creo que hay mucho talento, solamente que es un talento que está viendo tal vez desde otros ángulos cómo puede incidir, pero que no logra generar ese impacto directo en el crecimiento y el desarrollo de la ciudad por un miedo, que es un miedo, como digo, justificado en gran medida por esa concentración política que hay allá, por el clientelismo, por casi que la dificultad que hay para poder acceder a estos cargos donde se toman las principales decisiones de la ciudad. Entonces, vuelve. Hagamos algo. Si te están viendo personas, porque hay ejercicios, ¿no?, interesantes políticos en Santa Marta, no lo vamos a negar, o hay personas que les falta un empujón para hacerlo. Tú has sido una persona que por muchos años has estudiado la política nacional y la política caribe. Diles cuáles crees tú que deben ser las apuestas, las personas que ya están ahí, ¿no? Hay elecciones este año y otros se están preparando para las de 4 años. ¿Qué ves tú desde ese punto de vista de estudiosa, de analista y de persona que ama también la ciudad? ¿Cuál debe ser el rumbo y el norte de una forma muy desinteresada? Dales unos consejitos aquí abiertos.
Bueno, lo primero es que los políticos que han hecho algo malo en el pasado y que están asociados con políticos que también han hecho cosas malas, esos no van a cambiar. Es difícil que eso cambie. Entonces, hay que generar oportunidades en términos de apoyos políticos, apoyos cívicos a personas que tengan un liderazgo diferente, incluso personas que no hayan tenido experiencia previa en el sector público. Yo diría buscar apoyos, porque Santa Marta tiene otras alternativas y hay personas que están buscando esos apoyos para poder hacer cambios sustanciales en la ciudad. Otra cosa que yo diría es la política no es solamente escoger a un alcalde o escoger a un concejal o escoger a un gobernador, sino también ejercer ese control político. Y ese control político se puede ejercer desde mirando quiénes son los proveedores en la contratación pública hasta estableciendo cuáles son las principales dificultades que hay dentro de un barrio y dentro de una comunidad. Alzar esa voz, pero también plantear soluciones, exigir y plantear soluciones y utilizar todos los mecanismos jurídicos que hay, porque ahí yo saco lo mío de abogada, tutelas, acción popular, acción de grupo, o sea, todos esos mecanismos utilizarlos, porque si de una forma, si se quiere, orgánica, no se logra establecer esos cambios que quiere la ciudad, pues la ciudadanía tendrá que buscarlos con las facultades o más bien con los mecanismos que tiene a su disposición para hacerlo. Bueno, y ahí seguramente tú también haces algún tipo de pedagogía, porque a veces lo que hace falta es eso, ¿no? Que alguien te explique, bueno, ¿cómo puedo hacer que las cosas cambien? Entonces ahí la siguiente pregunta es, ¿qué viene para ti? ¿Cómo te estás proyectando ahora? Sé que vas a estudiar, hacer otra maestría. ¿Cómo ha sido, digamos, tu relación con la formación? O sea, ¿qué te mueve a lo que vas a estudiar? Cuéntanos un poco de ese futuro cercano. Pues sí, yo creo que yo estudié Derecho, luego me especialicé en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y la verdad que creo que mucho de lo que se aprende en temas políticos y en política pública no necesariamente se aprende en las universidades. Tengo que partir de eso. Pero yo siempre he sido, digamos, una persona muy curiosa y la verdad es que siempre tengo muchas ganas de seguir creciendo en esa formación y quería hacerlo desde una perspectiva internacional, un poco también tengo que decirlo para renovar mis ideas. Yo creo que llevo mucho tiempo escribiendo, mucho tiempo analizando este contexto y quería ver la forma en la que se hace en otro país, también entender cómo hacer una mejor formulación y plantear soluciones de pronto novedosas frente a ese tema, y por eso me voy a ir a hacer una maestría en política pública en Washington. Entonces, ¿y qué quiero hacer cuando venga? Pues utilizar todo ese conocimiento, sea a través de mis columnas, sea a través de la Fundación Santa Marta Progresa, que fue un proyecto que tuve hace algunos años y que buscaba precisamente lo que tú decías, transmitir ese conocimiento y empoderar a las personas para que puedan ejercer ese control y esa participación ciudadana, y ojalá pueda en un determinado momento utilizar ese conocimiento para también incidir directamente en lo que pasa en mi país. Qué bueno, no, me sumo a esos deseos y a ese compromiso. Yo estoy convencida de que para hacer algo por algo o por alguien, bastan las ganas y que donde estemos, ¿no? Porque afortunadamente ahora no hay límites de ningún tipo. Hay mucha comunidad de esta familia política, como yo la llamo, de Santa Marta, que está pendiente de estos podcasts, bueno, de todo el Caribe, que está viendo y leyendo la política en el espejo. Aquí te voy a dar un ejemplar, que es un material que cualquier persona puede usar para lograr las transformaciones sin necesidad de ir a esa parte formal, de pertenecer a un partido, de trabajar en una institución pública, sino que sacudiendo la sociedad se hacen cambios. Pero entonces ahora quiero aprovechar tu conocimiento, tu curiosidad, para que nos recomiendes algún libro, alguna serie, algo como que pueda alguien decir, quedé con ganas de seguir esta conversación, ahora me voy a comprar ese libro o voy a seguir a Tatiana en sus redes para seguir escuchándola. ¿Qué, digamos, recomendaciones literarias o de cine nos puedes dar? Bueno, yo empezaría para la región Caribe. Hay un libro que está en acceso abierto porque se escribió en los años 1600 literalmente, que es la historia de la Nueva Granada y de la provincia de Santa Marta. Ese es un libro histórico que a mí me parece absolutamente interesante porque cuenta toda la historia de cómo llegaron en su momento, cómo se conformó la colonia en Nueva Granada, y nos puede dar algunos, digamos, puntos esenciales para entender la historia del Caribe, porque es desde ahí
que se empieza a construir la historia, desde que llegan a Santa Marta y bueno, creo que ese es un libro muy interesante y lo pueden leer todos porque está en Google, tal vez está en la página del Banco de la República. Yo creo que para entender al país hay un libro muy interesante que es Colombia, una nación a pesar de sí misma. Es un libro absolutamente yo creo que es de obligatoria lectura, pero no me gusta utilizar la palabra obligatoria porque entonces no se lo leen. Entonces es divertidísimo, es divertidísimo leérselo. ¿Qué más? A ver, otros libros que me gustan mucho recomendar. Hay un libro que está en inglés, y esto es más que todo para quienes quieran acceder a esto. Es un libro que se llama The Novel Cure. Entonces, básicamente es un libro que realmente las recomendaciones que están ahí, casi todos los libros están en español. Entonces, creo que vale la pena recomendarlo. Es un libro que tiene la cura para todos los males a través de la lectura. Entonces, va así. Dice, si sufres de desamor, léete tales y tales libros. Si sufres de, no sé, de culpa, léete tales y tales libros. Entonces es como una especie de vademecum literario que te permite saber qué libros debes leer en cada momento. Y el libro además tiene como una descripción de por qué lo debes leer. Y es una maravilla. Hasta tiene libros para cuando la gente tiene guayabo, así. Entonces la recopilación que todos necesitábamos. Bueno, qué bueno, no lo conocía. Es una cosa espectacular y quienes lo escribieron son dos inglesas que hacen una cuestión que se llama biblioterapia y básicamente no ha llegado mucho esa tendencia a Colombia, pero es hacer terapia y terapia psicológica, ¿no? A través de los libros. Entonces, esas son algunas de mis recomendaciones. Pero fíjate que acabo de hacer un enlace. Tatiana creo que es muy modesta también, pero no le gusta hablar mucho de ella. Pero una de las grandes apuestas para mí que es muy política y muy educativa es Leer School. Esa iniciativa que tienes para promover la lectura y que creo que va un poco también como en esta vía de hacer que la lectura podamos hacer terapia de todo tipo con ella. Para terminar, háblanos un poco de qué es Leer School, dónde encontrarlo y de qué se trata. Pues Leer School es básicamente un movimiento que hemos creado para mostrarle a los jóvenes, a todas las generaciones, que leer no es algo que tenga que ser aburrido y que no tiene que ser obligatorio. Es una cuestión absolutamente divertida y partimos de esta premisa: leer te hace bien. Yo no sé si ustedes a veces se han sentido angustiados o han sentido que no encuentran la respuesta a un dilema, sea personal, sea social, familiar. Y en los libros hay una cantidad de conocimiento y de experiencias que nos permiten ver a través de otros problemas que estamos viviendo en nuestro momento. Entonces, Leer School parte de eso, es divertirse leyendo. Si no te gusta un libro y te lo estás leyendo, nosotros decimos, no te lo termines de leer. O sea, no te frustres leyendo algo que no te gusta, ni te obligues a leer cosas como Don Quijote si eso te parece detestable. No lo hagas. Lee Harry Potter, léete, yo qué sé, lo que quieras. Pero el ejercicio de leer además lleva ya está comprobado, digamos, que lleva un bienestar psicológico solo el ejercicio de leer. Lleva un bienestar también y transmite unos valores como la empatía, porque nos permite en cualquier momento y etapa de nuestras vidas identificarnos con los problemas de los otros. Leer School nos pueden encontrar en Instagram en @cuandoleerschool y pueden revisar entrevistas y charlas que hemos tenido con autores como Ángela Becerra, Ricardo Silva, cantidades, sobre todo autores colombianos, que también nos pueden dar, y para que lo revisen, ideas de por qué Leer School. Maravilloso, definitivamente la lectura es un territorio seguro, sagrado, muy personal, porque cada persona tiene un encuentro distinto con la lectura y hace falta este tipo de aproximaciones que motiven hacia que eso, leer nunca va a pasar, es una actividad humana de siempre, ¿no? Y para siempre, no importa si es en Kindle, si es digital, si es físico, creo que cualquier persona puede darse la oportunidad de crecer ahí de forma libre. También, ¿no? Que en la medida en que más se haga público, se haga posible, también se ayudan a las personas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, ese será un debate para otro episodio, pero el precio, digamos, de acceder a la lectura en un país como Colombia seguramente limita también, ¿no?, nuestras posibilidades de desarrollo. Pero quiero decir que algo muy importante, el Banco de la República de Colombia, y casi todo el mundo tiene acceso en este momento a un celular o a una tablet, o sea, es muy fácil acceder en este momento a la tecnología. Entonces, el Banco de la República tiene todo un repositorio de libros maravilloso en acceso abierto,
que lo pueden utilizar, que los pueden algunos imprimir si lo quieren hacer o leer desde un celular. Y además hay libros para todas las edades sobre muchísimos temas. Hay muchas bibliotecas que te permiten leer gratuitamente. Ajá. Entonces, miren, no solamente el fondo bibliográfico del Banco de la República, sino que también pueden ver, por ejemplo, todas las redes que hay de bibliotecas a nivel nacional. Si ustedes se meten en la página de la red de bibliotecas de la Biblioteca Nacional, pueden encontrar todas las bibliotecas que hay en todo el país, que son, quiero decir, bastantes. Yo creo que de aquí, después de leer, buscar leer es cool, buscar los libros que nos recomendaste es buscar la biblioteca más cercana y empezar a hacer uso de ella, porque de verdad que hace que seamos sujetos políticos activos y formados. Entonces, esa es una invitación. No nos puede faltar conocer las bibliotecas que haya en el lugar que habitemos. Muchas gracias, Tati. No sé qué más quieres decirnos, cómo te quieres despedir, cómo quieres inspirar a quienes te han visto para que puedan seguir un camino profesional, personal y social tan impresionante como el tuyo. No, primero agradecerte por esas bellas palabras y por todo ese reconocimiento. Estoy dichosa de estar acá. Felicitarte por esta iniciativa que me parece estupenda, y también mirar la política desde el Caribe es algo fundamental, Quiero despedirme diciendo, hay muchas personas que me escriben cómo has logrado esto o cómo has alcanzado esta otra cosa. Yo creo que el mundo está lleno de posibilidades, hay que trabajar y hay que utilizar el correo electrónico y las redes sociales para llegar a esas personas que nos pueden ayudar. No siempre vamos a llegar solos trabajando incansablemente, hay que buscar aliados, hay que buscar personas que nos puedan leer, que puedan confiar en nosotros, así que anímense a escribirle a las personas que admiran, a las personas que los pueden ayudar y trabajen para ello. Felicitaciones a ti. Qué magnífico estar acá y qué charla tan chévere. Gracias, yo estoy segura, de hecho es como un compromiso que tenemos que buscar otro espacio para hacer algo que pueda, continuar esta continua reflexión sobre los temas que nos interesan a las dos, que son muchos. Gracias a ti por estar aquí. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te sigan? Me pueden seguir en Twitter en @TatiDangond, si usan Instagram, Tatiana Dangond, y si usan LinkedIn, Tatiana Dangond Aguancha. Bueno, Tati, gracias. Este fue un episodio más de La Política en el Espejo, un podcast, ahora video podcast, que pone la política frente al espejo de la vida cotidiana. Pueden descargar el libro gratis en www.lapoliticaenelespejo.com. Este episodio estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y también en Instagram, La Política en el Espejo, y a mí me encuentran como La Politóloga. Querida familia política, esperamos comentarios, mensajes y sobre todo siempre esta buena vibra. Estamos grabando en los estudios de Room Records en Barranquilla. Y bueno, este será un episodio de muchos otros en los que nos encontraremos.